tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos vea. Estamos en las cartas sobre la mesa en nuestra sexta temporada, 6 años ya acompañándoles semana a semana con entrevistas, análisis, perspectivas, colocándole temas para que usted reflexione, pueda conversar en su casa. Esto es Las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate. Un Infogate que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook y por supuesto también Instagram. Infogate es un periodismo independiente que está a su disposición, que busca darle una visión, yo diría, más certera, más independiente respecto a lo que pasa en los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel nacional como internacional. Es un programa que se hace gracias, digamos, a lo que es Mundo TV, que está desde Antofagasta hasta Los Lagos, y tiene su señal de cable, tiene programación propia y entre ellos nosotros también cooperamos a los contenidos de Mundo TV. Estamos también en Telecauquenes, en Ñublevisión, en Radio Lunguén, en Concepción, en otra plataforma de red en todo el país. Y por supuesto agradecemos a usted su fidelidad, digamos, a todo ello. Y si usted quiere comprar oro, yo diría, aparte de la joyería y todo eso, digamos, la compra de oro es una opción interesante porque es un ahorro. Digamos, y ese ahorro, sin lugar a dudas, pasa a ser un elemento que usted puede guardar, porque no piense en comprar una barra de oro, sino compre una barrita de oro. Una cosa pequeña tiene diversos valores, usted lo ve ahí en la página web, usted puede ingresar ahí y buscar la mejor opción que pueda usted, digamos, tener en términos de un ahorro. Recuerde que estamos en vacas flacas, ¿ya? Es bueno tener ahorro porque estas vacas flacas no sabemos cuánto van a durar en el tema. Así que, digamos, vamos a la joyería y vamos, ahí tienen todos los datos para que usted pueda digamos, concurrir y hacer esta inversión, ya sea en términos de ahorro, en términos de una compra de una joya. Vayamos, empecemos, ¿les parece? Hoy día tenemos un programa bien interesante, con mucho análisis. Tenemos un gran invitado, ya le voy a contar quién es. Pero empecemos por lo que es, yo diría, la fotografía y los escenarios que está enfrentando nuestro país. En los casos de corrupción que ya al momento que estamos haciendo este programa superan los 8.000 millones de pesos en varias fundaciones, entregados a través de varias seremías, mediante resoluciones que permitían todo eso. El famoso mecanismo de la corrupción al cual hacíamos mención incluso la semana pasada, digamos, es bastante simple. Digamos, yo tengo una fundación, una corporación, y el mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? El trato directo. Es el trato directo sin licitación y donde la rendición de cuentas es bastante flexible. Digamos, se trata de que el mecanismo también hace un trato directo con fondos que no requieran la toma de razón de Contraloría. En consecuencia, dificulta bastante el control de la gestión y si efectivamente se han hecho o no las obras. El Contralor General de la República, digamos, dispuso que paralizar todas las resoluciones que aprobaban la transferencia de recursos desde el Estado a fundaciones o corporaciones, lo cual lamentablemente van a pagar justo por pecadores, porque efectivamente hay corporaciones y fundaciones que hacen su trabajo y lo hacen bien. Digamos, y lo que nos preocupa son las que no están haciendo el trabajo y obviamente no lo están haciendo bien. Pero como sea, ha generado una crisis política, y por favor escúcheme bien, crisis política. Esto no es un conflicto, es una crisis. ¿Por qué? Porque esta situación de corrupción, digamos, que está, yo diría, todavía configurándose, ya hay varias regiones involucradas en el norte y sur del país, hay un partido que está en el foco, que es Revolución Democrática, y que claramente esto significa, yo diría, pasar a la morgue por bastante tiempo, y con todos los resultados políticos electorales. Probablemente mucha gente de Revolución Democrática se está enterando de todo esto y se va a ir a Convergencia Social. Pero ahora Convergencia Social recién aparece con algún tipo de recursos que se le ha entregado. Ahora, ¿qué pasa si Convergencia Social empieza a aparecer con otras fundaciones u otro tipo de organizaciones recibiendo recursos de parte del Estado? Probablemente eso va a significar, yo diría, el quiebre ya definitivo de lo que es Apruebo Dignidad y la desaparición del Frente Amplio en términos concretos. Y ahí nos queda socialismo democrático y nos queda el Partido Comunista. Entonces, acá tenemos una crisis política que debe resolverla el jefe de Estado, el presidente de la República.
Y el presidente de la República tiene que resolverla y mientras la resuelve, funcionan, ¿no es cierto?, sus fusibles. Y sus fusibles hoy día son dos. Es el ministro de Vivienda, Carlos Montes, un político de fuste que estaba encantado con el Ministerio de Vivienda para poder, digamos, hacer realidad uno de sus tantos, yo diría, como objetivos de vida como político, que es el tema de la vivienda. Y por otra parte, está Giorgio Jackson, quien aparece como el padre fundador de Revolución Democrática y el poder detrás del trono. Entonces, y que tiene una amistad directa con el presidente Boric. Pero el tema está en que estos dos ministros, Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, y Carlos Montes, se han transformado en los fusibles. La pregunta es si acaso el presidente va a avanzar para poder sacar a uno o a los dos y pensar que con eso se supera la crisis. Yo diría que en este minuto, mientras más se demore, la crisis más se profundiza y más amplía. Lo segundo, la crisis no se supera con el nombramiento de una comisión, que hay personas insignes, muy bien preparadas, pero que es evidente que no dan solución porque ellos van a hacer una propuesta de solución. Pero si el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, no tiene un acuerdo político con la oposición, es evidente de que no va a poder avanzar en esa línea. Por lo tanto, va a ser un documento más que no va a solucionar los elementos de fondo de esta crisis. ¿Con quién podría hacer alianza política el presidente Boric? ¿Ah? Quizás el único que tendría una capacidad de votos o de manejar votos o incluso, digamos, tener un espacio, aunque pequeño, de negociación con la centro derecha sería José Antonio Kast. Pero si el presidente Boric conversa con José Antonio Kast respecto a este tema, llegar a un acuerdo país, probablemente no sería bien recibido. Uno, porque la desconfianza es mutua. Segundo, porque estamos en la conmemoración de los 50 años. Tercero, porque el costo de transacción es demasiado alto para ambos y en consecuencia deja nuevamente a una conclusión. El presidente Boris va a tener que decidir esto en la soledad del cargo. Y en la soledad del cargo significa que va a tener que hacer conformar una ecuación un tanto más compleja o más difícil de armar de lo que se piensa, y eso requiere, yo diría, colocar toda su capacidad política, ¿ya? Sobre la mesa para poder manejar esto. De lo contrario, el presidente Boric va a empezar a vivir la soledad del cargo y quienes van a gobernar realmente van a ser otros. Y eso no va a pasar desapercibido para la ciudadanía. En consecuencia, tenemos acá, yo diría, un tema que no es para nada menor y que debemos tenerlo en consideración al momento de poder tomar la fotografía. Esto ya significa la crisis política más relevante del presidente Boric, donde, donde se agregan el fracaso en la votación del 7 de mayo, se agrega el 4 de septiembre del año recién pasado, se agrega la sequía legislativa que tiene, la falta de avance en los proyectos de ley. Entonces está muy entreverado. Lo que decida ahora va a definir si acaso lo que le queda de tiempo de gobierno es una mera administración o sale jugando con una gestión que sea distinta, pero que sin perder los principios y elementos esenciales de su programa, pueda, ¿no es cierto?, digamos, darle un dinamismo no solamente a su gobierno, sino que a la actividad política en general. De lo contrario, yo diría que estamos en una situación donde la mantención del gobierno se va a hacer cada vez más difícil y solamente va a ser por la vía de la administración, como señala en ese contexto. Y lo otro que necesariamente debemos conversarlo acá es lo que le pasó al alcalde de Zapallar en un asalto que para algunos, y probablemente este fin de semana se va a develar qué es lo que realmente sucedió ahí, pero que es una suerte de aviso narco respecto a las autoridades que se están metiendo a controlar el narco o que están luchando contra el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. El alcalde Zapallar y su familia fue atacada en su casa junto con la otro vecino, y en ambos casos la violencia fue, yo diría francamente, sobre lo normal en un tipo de asalto, sino que fue con furia y fue con rabia y fue claramente con un afán de dejar una huella y que fuese esa huella visible para todos, porque ese aviso, claro, no era solamente para el entorno, en la medida en que se hace de tal forma de que es mediático, el aviso es para todos. Los narcos no están contentos con lo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico, digamos, la ocupación, perdón, en el territorio, y eso claramente, digamos, nos lleva a una serie de reflexiones.
Al lado de la crisis política, el tema de la crisis de seguridad pareciera ser que no está, digamos, retrocediendo, sino que por el contrario está en su lista violenta aumentando. Creo que ahí tenemos, yo creo que lo que le dejamos para que usted pueda reflexionar sobre temas de esta naturaleza que son importantes. En el plano internacional, sin lugar a dudas, lo que está marcando la pauta, y creo que es importante que lo conversemos más allá de las elecciones de Guatemala, el cuestionamiento que hay a dichas elecciones, lo que se viene a las elecciones de Ecuador, también las de España, ¿ya? Son muchas elecciones, el proceso previo a las primarias en Argentina, digamos, lo que va a pasar con la asunción de un nuevo presidente en Paraguay, donde Abdo deja el gobierno y llega una persona que está relacionada con Cartes, el expresidente acusado por Estados Unidos de actividades, qué sé yo, ilícitas o pro crimen organizado. Entonces, bueno, dejando de lado todo eso, creo que es prudente concentrarnos en lo que pasa en Francia. En Francia, un joven de 17 años, de ascendencia magreb, de Magreb, magrebien, se diría, de Magreb, segunda generación, que vive en Francia, francés de hecho, con un prontuario policial, yo diría, nutrido para su edad, es controlado por la policía en las calles francesas, y él se detiene, apaga el motor. Cuando se acerca a la policía, echa a andar el vehículo y arranca. Y iba acompañado de otras dos personas, por los dos jóvenes. Él iba sin licencia, sin documentación, según sabremos después, y la policía, en conformidad a una ley aprobada, digamos, el año 2017, en virtud de la cantidad de incidentes que en Francia hay con los migrantes o familiares de migrantes, y los choques con la policía, que finalmente saca una ley donde la policía queda habilitada para hacer uso de armamento letal, en caso de que en, la, en, la, en el control de tráfico las personas no se detengan o escapen. Y eso es lo que finalmente pasó. La policía hizo uso de su armamento, si bien es cierto el policía está detenido y acusado de homicidio involuntario, se estableció de que no estaban las condiciones de riesgo para hacer uso de armamento letal. Pero ese es el hecho, si ustedes gustan. Detrás de eso, digamos, esto se transforma en la última gota de un vaso que ya viene en Francia de hace, yo diría, más de una década fácilmente. Y tiene que ver con la relación entre los migrantes que venían de las colonias francesas en su minuto y que fueron aceptados en Francia, donde se constituyeron guetos, donde, digamos, esos guetos están en la periferia de las grandes ciudades y donde en esa periferia no todos tienen la igualdad de oportunidades para poder acceder al trabajo, a la salud, a la educación, y por lo tanto hay una suerte de discriminación. Para decirlo en términos simples, hay una desigualdad social que se siente y se nutre que está ahí. Luego tenemos el tema económico respecto a las capacidades para poder acceder a los trabajos. Si usted acá en Chile, en nuestra discusión es que el sueldo de la mujer es menor de los hombres, allá no solamente pasa eso, que también es un tema de discusión, sino que también respecto a los sueldos que se le pagan a los hijos de migrantes o a quienes han migrado hacia allá y sus familias directos. Estamos hablando ya que en Francia hay tercera y cuarta generaciones de migrantes. ¿Ya? Y esas personas, digamos, están siendo, yo diría, discriminadas en algunos casos. Hay un racismo evidente que es parte de esta, yo diría, compleja sopa que se está, o guiso que está larvado en Francia y que ahora está saliendo a la luz. Al lado de eso están grupos anárquicos, grupos pequeños, entre 8, 15 o 20 personas máximos, que desean destruir el Estado, particularmente el Estado liberal, representado por la estructura institucional francesa. Al lado de eso está el lumpen, y todo esto ha hecho un cóctel que ha sido expresado ya en los últimos días y probablemente va a seguir, aunque con menor intensidad. Pero acá hay un ambiente, un escenario que no va a dejar tranquilo a Macron. Macron no está en riesgo, él mantiene su liderazgo, mantiene su presencia, ha logrado superar las protestas por las pensiones, pero esta es la mayor protesta desde el 2015 y la anterior, la más fuerte, el 2005. Y esto es un cóctel que es muy complejo, muy peligroso porque no se ha logrado superar.
La discriminación, la existencia de los guetos, la desigualdad social, económica, incluso política, son temas que Francia hoy día está enfrentando y están afectando su gobernabilidad. La gobernabilidad democrática, digamos, de Francia ha significado para estos aspectos una debilidad democrática que se suma a varias otras democracias que están mirando con preocupación lo que es los próximos gobiernos. A Macron le quedan algunos años, pero es evidente de que la democracia se está debilitando. ¿Y qué pasa si en Francia, que vamos, uno de los países que es señero referente democráticos, esto sucede? Es ahí donde quizás están las mayores reflexiones en torno a un proceso de debilitamiento democrático que también se ve con mucho más intensidad en América Latina. Efectivamente, como lo habíamos conversado al inicio de nuestro programa, uno de los temas que ya está instalado acá es si acaso esto es un maremoto, que un moto, o sea, qué sé yo, qué es lo que está pasando realmente, porque la verdad es que hay una cantidad de aristas y de cruces, porque entre otras cosas se mezcla o se pone en riesgo la agenda legislativa de gobierno, se pone en riesgo la credibilidad y confianza en las instituciones del Estado y por supuesto en el gobierno. Se pregunta qué pasa con la coalición de gobierno. La oposición no tiene mucho que decir porque está ahí enredada entre ellos mismos, así que por lo tanto aparece así como observadores participantes, más o menos. Bueno, para analizar esa y otras cosas más que están sucediendo hoy día en nuestro país, tenemos ya a nuestro prácticamente panelista estable, al diputado Leonardo Soto del Partido Socialista. Leo, un agrado saludarte como siempre. Bueno, gusto de saludarte, Guillermo, y verdad que se ha movido al piso en la política, en la moneda, en el Congreso, en todos lados. Yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre eso también. Así que gracias por la invitación. No, exactamente, yo creo que una reflexión, porque finalmente la coyuntura y las cosas digamos, ya valen 8.000 millones, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, porque yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una cosa si la entrega de recursos se hizo conforme a la ley, que es una cosa, y lo otro si esos recursos se han usado para lo que la ley dice o pretendía hacerlo, y eso no siempre está tipificado adecuadamente en la legislación, en consecuencia que hay un tema ético que afecta profundamente a la revolución democrática y yo creo que al gobierno, ¿no? A ver, los hechos sí, por supuesto, los hechos son particularmente graves. Si hay algo que indigna a todos los ciudadanos y ciudadanas es enterarse de que las personas que los representan, que son autoridades de gobierno, que llegan a esos cargos prometiendo velar por el bien común, que el país funcione, que todos puedan progresar, y de repente se descubre, se devela que básicamente trabajan en su beneficio personal, su beneficio privado para ellos o para algún grupo relacionado y extrayendo recursos económicos importantes de los fondos públicos. La corrupción es un cáncer que destruye la confianza de la gente en sus instituciones, rompe los vínculos que deben existir con sus autoridades, degradan toda la administración pública y debilitan finalmente la convivencia democrática de los pueblos. Por eso es un verdadero cáncer que cuando se presenta remece sin duda la salud moral de toda una república, de todo un país, y genera mucho interés y atención de todas las personas para saber qué tan profundo es el cáncer y sobre todo cómo podemos lograr que tengan un castigo adecuado, proporcional al daño que han causado. Y hoy día ese sentimiento de justicia o de injusticia más bien está desatado en todos lados a propósito de este caso convenios, caso fundaciones, que partió en Antofagasta, pero que parece que ha tenido como modus operandi, como patrón de conducta, distintas expresiones en otras regiones. Y son varias las regiones que han usado un modelo similar y sobre todo se cierne el manto de sospecha de delitos de corrupción, modalidades de corrupción, y si no se puede probar legalmente, por lo menos queda clara que hay el rompimiento de una promesa de honestidad, de integridad, de probidad de parte de este gobierno hacia todos sus electores. Y eso también duele mucho porque sin duda se socava los cimientos de todo gobierno, que es la confianza de sus ciudadanos. Se está perdiendo la confianza en nuestras instituciones democráticas, sobre todo de este gobierno y de la manera que lo está haciendo este gobierno, por las promesas que se hicieron al inicio y el resultado final con una brecha gigantesca,
muy oscura que sin duda preocupa a todos los chilenos y chilenas. Oye, Leo, a ver, si nos ponemos en el punto de vista de análisis, y tú eres bastante bueno en ello, digamos, el gobierno yo creo que tiene poco espacio, o sea, lo que yo veo al menos es que el gobierno no tiene capacidad de poder avanzar en una agenda probidad en el Congreso que sea rápida, que dé, yo diría por lo menos, y, digamos, establezca una hoja de ruta para poder sancionar lo que está pasando y evitar que suceda a futuro. Digamos, no tiene capacidad de negociación ni con la oposición y tiene problemas al interno de su coalición. Al otro lado tiene, digamos, el voto más coherente o más duro de Kast, pero sí, o sea, negociar con Kast es prácticamente un harakiri. Entonces, ¿cómo se puede, cuál podría ser la solución? Algunos dicen, no, que renuncie o que saque a Jackson de ministro y al ministro Montes, pero todo parece indicar que eso incluso sería insuficiente. ¿Qué tan complicado, cuáles son, o sea, más que complicado que es evidente, cuáles son las alternativas que se manejan, que tú podrías manejar ahora para poder superar todo esto? Porque, o sea, claramente hay que asumir el costo, pero el tema es cómo sales caminando después. Mira, el gobierno, asumamos que como premisa que el presidente de la República fue sorprendido por estos episodios. Yo creo que no existe ningún indicio de que la moneda, particularmente el presidente de la República, haya tenido conocimiento o haya tenido cercanía con estos episodios. Y él se entera, y ahí hay algunos elementos de confusión, en los primeros días de junio, y finalmente se toman algunas decisiones donde el gobierno busca controlar este incendio. Mira, en todo incendio que se produce en cualquier lugar, hay que evitar la propagación y buscar controlarlo para después apagarlo. Y la manera en que lo hace este gobierno, yo creo que es la correcta, es la receta tradicional. Primero o sea, abre procesos de investigación ante la justicia penal, se presentan querellas, denuncias ante el Ministerio Público, para que ellos investiguen y evidentemente apliquen las máximas sanciones que correspondan de comprobarse los delitos. Al mismo tiempo se presentan antecedentes de la Contraloría General de la República, que tiene un rol fiscalizador muy fuerte, y también se ordenan sumarios administrativos en el Ministerio de Vivienda, que es donde está radicado esto. Pero al mismo tiempo, eso es la persecución de la corrupción, esas son las respuestas tradicionales para perseguir la corrupción. Pero al mismo tiempo lo que hace este gobierno es convocar una comisión de expertos del más alto nivel, excontralores, académicos, personas que trabajan contra la corrupción a nivel internacional, para que presenten un paquete de reformas legislativas que permitan que estos hechos no ocurran al futuro, que se cierre el forado de la corrupción que se demostró que existía en algunas regiones. Esas son las dos respuestas. ¿Han sido suficientes? No, porque el incendio está más desatado que nunca y básicamente las medidas que se han tomado han sido insuficientes por el gobierno. Yo agregaría además que hizo pagar la responsabilidad política por los seremis de vivienda de Antofagasta y de otros más a la subsecretaria de vivienda, quien se vio obligada a renunciar cuando reconoció que había conocido estos antecedentes, que había pedido más información, pero no había tomado ninguna acción para perseguir la responsabilidad de esto. Es decir, han renunciado a personas, hay varias acciones judiciales, administrativas en curso, hay una comisión de expertos para poder cerrar esta brecha, este forado por donde se cuela la corrupción, pero hoy día está desatado finalmente el incendio, básicamente por los problemas internos de Revolución Democrática, de su presidente, las contradicciones en que caen unos con otros, la diputada Catalina Pérez, en fin, y una posición que no perdona nada, que está frontalmente aprovechando políticamente esta situación y está evidentemente anunciando acusaciones constitucionales, bueno, y otras acciones que son verdaderamente las que corresponden, yo no las cuestiono. No, o sea, sin lugar a dudas, la oposición ahí está, porque la Haciendo su oposición también. trabajo. Claro, pero además la oposición también tiene tejado de vidrio de varios años a la fecha, así que tampoco puede tirar la primera piedra. Pero el tema está, lo tiene hoy día el gobierno definitivamente. Digamos, y en esa perspectiva yo diría que acá pues, se van a requerir soluciones mucho más de fondo. Y yo creo que el tema ya se instaló en el despacho presidencial. Y eso yo creo que es complejo porque finalmente al socialismo democrático le va a tocar definir cómo se hace y qué se hace. ¿Ya? Y eso significa una crisis interna dentro del gobierno, hasta donde yo percibo, ¿no?
Yo creo que en este momento, en estos días, la gran decisión que se está tomando es política y tiene que ver con que la oposición, que está haciendo su trabajo, ellos tienen tejado de vidrio, tú tienes razón, porque esta misma manera de entregar recursos millonarios desde el Ministerio de Vivienda a los seremis de bienes, a los seremis de vivienda en las regiones, no partió con este gobierno, partió el año 2019 en el gobierno de Sebastián Piñera, y hay numerosas fundaciones y corporaciones que recibieron estos recursos. Yo no quiero establecer un manto de sospecha porque no tengo indicios de cómo lo hicieron, pero de que existe el mismo modus operandi, el de ahora con el de antes, eso es real. En consecuencia, la oposición está tomando una ofensiva donde ayer o estos días citó al ministro de Vivienda y al ministro Giorgio Jackson, que son los que están en la mira de la escopeta, lo Claro. citó a la Cámara de Diputados, al Senado, sesiones especiales, y les dijeron de todo. Al ministro de Vivienda, Carlos Monte, porque es el superior jerárquico de los seremis de vivienda, a pesar de que él no le corresponde la fiscalización, esta le corresponde siempre en todo ministerio a los subsecretarios, en este caso a los secretarios de vivienda. Pero también a Giorgio Jackson, porque es el ministro de Desarrollo Social, hay algunos episodios de denuncia situados en su cartera, pero también porque el jefe político de toda esta generación de autoridades regionales, como este Seremi de Vivienda de Antofagasta, otro del Maule, la misma diputada, son todos de RD, son del mismo partido y es el jefe político, fundador de ese partido político. Entonces, hoy día la batalla campal está desatada entre la oposición, RD, parte del oficialismo, estos ministros. Entonces, ahí el desenlace todavía es incierto. Entre medio está la acusación constitucional que partió antes de estos hechos en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se vota el próximo miércoles, en la próxima semana. Entonces, esto va a estar que arde durante la próxima semana y es muy probable que un ministro al menos pueda ser desvinculado. Sí, ¿Cuál no, de lo más ellos? No lo sé. ¿Cuál de ellos? No lo sé, porque si todo lo que se ha hecho en el gobierno ha sido insuficiente para poder controlar este incendio, quizás va a tener que entregar a uno de sus ministros, y eso evidentemente lo va a tener que decidir el presidente de la República, ni tú, ni yo, ni nadie. no, Pero, eso. pero se ve en el camino que no hay larga vida en alguno de estos ministerios. No, definitivamente, pero además, o sea, más allá de que cambie ministro o no, yo creo que es la oportunidad para hacer un cambio de gabinete un tanto más profundo, pero eso también cambia la ecuación de equilibrio entre los partidos de la coalición de Frente Amplio con Socialismo Democrático, porque es evidente de que, digamos, Frente Amplio queda muy debilitado. Socialismo Democrático tiene, yo diría, más robustez, más densidad política e ideológica para sostener el gobierno. Entonces ahí hay una decisión que el presidente va a tener que meditarla, porque si no, ¿qué va a pasar un poco el síndrome de Allende? O sea, se va a quedar aislado, ¿no? Bueno, yo creo que los socialistas, el Partido Socialista, sus parlamentarios, las autoridades que están colaborando con el presidente de la República, no lo vamos a dejar solo. Los socialistas aprendimos a lo largo de nuestros 90 años de historia que a los gobiernos, a los presidentes de la República, se les tiene que afirmar en su cargo, se les tiene que ayudar a mejorar su gestión, se les debe ayudar a corregir errores y no aislarlos ni dejarlos solos, ni menos votar en contra de ellos. Las veces que, si alguna vez lo hemos hecho, la historia nos ha demostrado que han perdido la vida muchas personas, como fue en el golpe de Estado de 1973, aquí mismo en La Moneda. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser leales con el presidente de la República hasta el último día de su mandato, a pesar de no haber sido de los partidos políticos que fundaron este gobierno, sino que fuimos invitados con posterioridad a él, pero nosotros no lo vamos a dejar solo, porque hay un mandato democrático que hay que cumplir y hay que buscar mejorar la vida de las personas, transformar los problemas que hoy día tiene nuestro país en numerosos aspectos de la vida de sus habitantes en soluciones. Y en eso nosotros tenemos una gran vocación, experiencia e historia que ponemos al servicio de este gobierno. Lo que vaya a ser a prueba de dignidad, donde está situado este foco de incendio, ciertamente nos preocupa y esperamos que lo solucionen. Y la mejor manera es, evidentemente, estableciendo que haya juicio, haya una investigación y un castigo ejemplar
a los que decidieron romper el deber democrático de integridad y simplemente hacer las reformas también que cierren la posibilidad de que estos hechos se repitan a futuro. Ese es nuestro norte y de ahí nosotros no nos vamos a salir. No, me parece, bueno, a mí me parece bien una declaración de esa naturaleza porque da tranquilidad respecto a que hay espacio de conversación, de diálogo, de recomponer justamente, digamos, los distintos intereses. Pero te quiero llevar a otro, tú mencionabas el golpe de Estado y renunció muy sentidamente quien estaba en el Ministerio de Cultura por la presión que hace un grupos, yo diría minoría intensa dentro de la izquierda más dura, respecto a declaraciones que claramente no iban en contra de ninguna negación respecto a lo que ha sido la historia de perspectiva de la conmemoración de los 50 años, me refiero a Patricio Fernández, que finalmente un sector o todo el Partido Comunista pide su salida y lo logra. Yo creo que eso no aparece bien frente a la ciudadanía, me da o sea, como es la sensación política que uno tiene. Me parece que es un error, es decir, intentar instalar una verdad oficial. Si no estás de acuerdo con esa, tienes que irte al lado. Me parece que así no funciona como la vida política de una nación. Bueno, este episodio, la verdad que es muy lamentable porque se sitúa en conflictos internos y en enfrentamiento al interior del oficialismo. Sí, Mire, pues. Patricio Fernández, que fue delegado para poder organizar la actividad de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, fue mandatado por el propio presidente de la República. Es decir, cuando se debilita esta iniciativa del gobierno, finalmente al que se debilita el propio gobierno, al mismo presidente Boric. Por eso yo creo que este no es un episodio positivo del punto de vista de la manera en que este gobierno está enfrentando los distintos desafíos. Segundo, tampoco creo que la justificación sea muy valedera, porque yo leí y vi la entrevista de Patricio Fernández, que cuestionaron numerosas organizaciones de derechos humanos, y la verdad que yo creo que no existen afirmaciones negacionistas de censura o de repudio a lo que es el golpe de Estado. Yo conozco a Patricio Fernández, él evidentemente, como la inmensa mayoría de los chilenos, repudia que los gobiernos democráticos terminen con un bombardeo en la moneda, muriendo asesinados muchas personas que habían sido electas por la ciudadanía de manera brutal y sin piedad. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Por eso este desacuerdo, esta confusión que se produce con sus declaraciones, yo creo que no tuvo un desenlace positivo para el gobierno. Ahora, sí puedo convenir que la designación de Patricio Fernández tuvo un problema grave, estructural desde el inicio, porque gran parte de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura están agrupadas en varias organizaciones y ninguna de ellas tuvo un rol presente, activo en la organización de esta conmemoración, como que no fueron integradas a la conmemoración. Yo no creo que solo ellos puedan resolver una actividad de gobierno, pero tampoco que sean excluidas. Y creo que ahí hubo una debilidad que se presentó desde el inicio y a lo mejor fue clave finalmente para que se forzara la renuncia de Patricio Fernández. Ahora el gobierno va a tener un severo problema de poder buscar una mirada común para poder colocar los valores y principios más importantes como son la democracia, la defensa de los derechos humanos, la felicidad de los pueblos, la convivencia nacional como un eje en la conmemoración. Probablemente vamos a terminar todos separados, divididos, fragmentados, al parecer. Sí, no, yo diría, es preocupante porque en el fondo estamos hablando de que una minoría intensa dentro de la izquierda, digamos, finalmente establece quién puede estar o no estar, y quizás tú tengas razón en términos de que el pecado de origen, el no haberle integrado en cómo iba a ser todo esto, pero sin embargo la intensidad de esos reclamos logra que Mauricio Fernández renuncie. Ahora, esto yo diría, digamos, elevando un poco más la perspectiva, esta minoría dentro de la izquierda, también existen minorías dentro de la derecha y que probablemente van a aparecer aquellas que defienden a todo evento, ¿no es cierto?, al el gobierno de Pinochet, a Pinochet, incluso justifican la violación de derechos humanos. Entonces, digamos, yo me temo, y ahí coincido contigo en tu aproximación, de que a lo mejor esto va a dar paso a un escenario que
tan pronto nos vayamos acercando a septiembre, sea cada vez más polarizado en términos de lo que se va a deducir de acá, quién va a reemplazar a Patricio Fernández, todas las ceremonias no oficiales, porque los oficiales no van a asistir. Entonces, ese clima de polarización, sumado a lo que veíamos anteriormente, no parece ser un buen escenario de aquí a septiembre, definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que cuando se producen estos incidentes de enfrentamiento entre nosotros, porque esto fue básicamente entre gente que está cercana por lo menos al oficialismo, finalmente se les da una excusa a la derecha recalcitrante, al neopinochetismo, para que se endurezcan en sus posiciones y finalmente se bajen de cualquier mesa, se salgan de cualquier celebración y decidan finalmente arrinconarse y atrincherarse en la defensa a ultranza de una dictadura brutal, de Pinochet, y logrando una polarización en nuestra convivencia que evidentemente no le hace bien a nadie y menos al gobierno. En el medio de los dos polos que tienden a cerrarse en su postura, hay una inmensa mayoría de los chilenos que yo creo que siente que la dictadura no es una alternativa saludable para la convivencia de cualquier gobierno, cualquier ciudad, cualquier país. Y que también tienen un juicio crítico de todas las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, asesinatos, la cárcel, el abuso, la arbitrariedad. Sin embargo, la polarización los deja en el medio prácticamente con mucho desconcierto y sin tomar partido por los extremos, y yo creo que finalmente van a terminar debilitando la conmemoración de los 50 años, donde creo que cada grupo lo va a hacer una conmemoración solo, separada de los demás, y se va a perder una oportunidad de haber tenido una mirada de país común que permita proyectar los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos durante mucho tiempo hacia el futuro. Bueno, pero así son las cosas. Ojalá me equivoque y el presidente Boris logre dar vuelta este timón y lo dirija básicamente hacia el futuro y hacia el encuentro de los chilenos. No, eso sería ideal, o sea, digamos, acá todos esperamos, yo creo que todo ciudadano, que la presidencia, el jefe de Estado tenga esa capacidad de conducción, esa capacidad de liderazgo, y está hoy día justamente, digamos, concentrado en eso. Pero cambiemos de tema porque tú estamos los días jueves, nosotros grabamos los días jueves, como ustedes bien saben, Mm, digamos, y tú vienes saliendo de una reunión de seguridad. Y mm. recién, digamos, aparte de que los homicidios siguen, aparte de que no sabemos bien cuál es la evaluación que hay sobre la violencia en las comunas, que había todo un plan para eso. Finalmente, un alcalde, el de Zapallar, ya, que ha sido presidente de una de las asociaciones de municipalidades que hay acá en Chile, termina siendo golpeado brutalmente y otro vecino también desencaja la mandíbula, en fin. Y todos dicen que eso es un aviso de los narcos. ¿Ya? De que los narcos están dando el ejemplo con un alcalde que se ha atrevido contra ellos, por lo cual uno empieza a preocuparse y dice, ¿nos estamos mexicanizando? ¿No estamos avanzando a eso? ¿Cuál es la evaluación, cuál es la perspectiva que se tiene, digamos, en estas reuniones de seguridad en la cual tú participas? Mira, la verdad que la seguridad y la tranquilidad de todos los chilenos y chilenas es una preocupación principal de este gobierno. Yo llevo 2 meses, 3 meses tomando desayuno a las 8 de la mañana en La Moneda, y analizando con la ministra de Interior y su equipo y varios parlamentarios la agenda legislativa y la agenda administrativa que pueda mejorar la tranquilidad y la seguridad de todos. Y lo primero es decirte que la mexicanización del crimen en Chile es algo que ya está ocurriendo. Si este gobierno heredó una situación de una criminalidad nueva, una criminalidad que en alguna parte es importada, viene de Centroamérica, probablemente de delincuencia de Colombia o de Venezuela. Hay grupos que también se han detectado de esa zona que ya están operando acá y que tienen características muy distintas a nuestra delincuencia local. Son mucho más violentos, mandan mensajes a través de asesinatos atroces, donde mutilan a personas y la exhiben sin cabeza, y hay una disputa territorial a nivel de todo Chile de grupos criminales que tiene un grado de violencia nunca visto por estas partes del mundo. Hay mucha también uso de armamento, armas de fuego, que se usan a diestra y siniestra y es muy común
o se está haciendo lamentablemente común que se baleen entre ellos cuando uno está dentro de un auto y aparece lleno de balazos. Bueno, esto que uno veía en las películas ya está en Chile y el gobierno de Gabriel Boric está enfrentando esta situación con todo lo que tiene. Y se ha planteado un plan para poder enfrentar al crimen organizado. Hay una agenda para mejorar las policías. Ustedes han visto, se han protegido de mejor manera las policías con mejores vehículos, con mejor armamento, se ha mejorado los entrenamientos, se está intentando aumentar la cantidad de policías. La PDI también tiene un refuerzo importante. El general director de Carabineros dijo, nunca antes nos habían ayudado tanto para realizar nuestras labores operativas, y eso es parte de una decisión política. Y al mismo tiempo se está implementando una agenda legislativa con el Senado, con la Cámara de Diputados, y se han planteado varias decenas de proyectos de ley que están fortaleciendo las capacidades operativas de las policías, pero también investigativas del Ministerio Público y del sistema de justicia, incluso del sistema penitenciario, arrinconando al narco, arrinconando a este crimen organizado para poder desbaratar sus bandas criminales. Hay muchos proyectos que se han aprobado. Incluso ahora estamos viendo cómo está subiendo tanto la detención de este tipo de personas. Estamos buscando autorizar la ampliación express de cárceles o de recintos penitenciarios, porque ya se ha superado los techos máximos de capacidad de gente presa. Y aunque a la gente le parezca lo contrario, las estadísticas no mienten. Tenemos la población carcelaria más grande de las últimas décadas y nos obliga a tomar medidas también penitenciarias. En eso estamos trabajando cabeza gacha como hormiga para poder responder a la altura de este tremendo desafío de esta nueva criminalidad y lograr darle tranquilidad a todos los chilenos. Estamos seguros que cuando termine este gobierno se habrán dado cuenta que nosotros enfrentamos por primera vez decididamente un fenómeno que superó las capacidades del Estado, pero que ya lo estamos controlando. Ya estamos teniendo cierto control de las calles y de la seguridad en distintas regiones, utilizando incluso hasta militares, porque hay estados de excepción constitucional, en fin. Pero se está respondiendo con todas las armas del Estado y del Estado de Derecho, que son las que nos proporciona la ley. Sí. Oye, Leo, ¿cómo va el debate sobre el Ministerio de Seguridad? Porque finalmente dentro de todo lo que tenemos, digamos, y en todo lo que hoy día hay, claro, uno dice, pucha, el Ministerio de Seguridad va a ser más de lo mismo, no va a ser más de lo mismo, porque hay varios temas ahí que no son menores, desde la inteligencia, la famosa ANI, que se iba pasando quién depende de Gendarmería, si está el Ministerio de Seguridad o se mantiene en justicia, tampoco un tema menor, pero parecía ir avanzando mucho más lentamente de lo que uno pensaba que podría haber sido una solución mucho más integral, ¿no? Lo que pasa es que hay cambios que tiene que hacer Chile hace mucho rato, pero que este gobierno lo heredó prácticamente sin ningún avance. Por ejemplo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Son dos ministerios. El Ministerio del Así. Interior, el que se preocupa de los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, de toda la estructura del Estado en regiones. Es el jefe político, además de todos los demás ministerios. Así. Y es la misma persona la que tiene a cargo toda la seguridad de todos los chilenos. Entonces, lo lógico es separar estas funciones. Una es política, que es la del Ministerio del Interior, y la otra es eminentemente técnica, que tiene que ver con la persecución penal, con prevenir delitos. Entonces, separar un ministerio no es llegar y colocar un muro en la mitad, sino que tiene que ver con un conjunto de definiciones institucionales, planta, equipo, maneras como van a funcionar, qué atribuciones se le van a dejar al Ministerio del Interior, cuáles va a tener el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, lleva 2 años y medio debatiéndose este proyecto, pero ya está en la fase final, porque este gobierno está empeñado en sacarlo no más allá de 3 meses más. La inteligencia. Hace poco hubo unos bombazos, no sé si te acuerdas, hubo Sí. bombazos en el sur, botaron unas torres de alta tensión, y todos ¿Mm? nos preguntamos, bueno, los servicios de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen las policías, monitorean grupos anárquicos, grupos que son capaces de tener explosivos y poder colocarlos atentando contra la infraestructura eléctrica del país,
y nadie sabía nada. Entonces, tenemos una inteligencia que está en muy malas condiciones. Hay una ley que la está mejorando y nosotros esperamos sacarla antes de fin de año para que haga que conversen entre ellos y de verdad en respuesta cuando el presidente les pregunta, oye, ¿qué hipótesis o quiénes pueden haber sido? Y tengan alguna respuesta. Hoy día no la tienen. Bueno, hay varias cosas que mejorar. Este Chile, las cosas no están muy bien, pero yo veo mucha voluntad y energía para poder enfrentar este desafío y evidentemente controlar la inseguridad pública que tiene a todo el mundo muy preocupado. ¿Sí? No, bueno, y junto con eso, junto a la seguridad, está el tema económico. ¿Cómo y te pregunto ya como diputado, que igual tú tienes que votar en muchas instancias y muchas propuestas? De la reforma tributaria pasamos al pacto fiscal, ¿ya? Se espera que haya más inversiones. El ministro Marcel se acaba de reunir con la Cooperación de la Producción y el Comercio en acordar 36 medidas pro inversión, pro crecimiento, básicamente. ¿Está estancado eso? Porque da la impresión de que tenemos problemas en tantos frentes al mismo tiempo, que parece que todo quedó stand-by, así, un, dos, tres, momia. ¿Es tan así eso desde el punto de vista económico? ¿No? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, Chile necesita hacer varias reformas para poder entregarle mayor dignidad a su gente. No cabe ninguna duda que Chile necesita mejorar las jubilaciones de todos nuestros adultos mayores. Hay gente que ha muerto básicamente en situación de pobreza porque el sistema previsional no le garantizaba condiciones mínimas de subsistencia. Y eso todavía ocurre. Hay que subir las pensiones. Igualmente, hay que incluso aumentar la planta policial. En lo que estamos hablando en seguridad, hay que tener más fiscales, más jueces, más policía. Todo eso tiene costo extra a los gastos normales del Estado. ¿Cómo se financian? Con una reforma tributaria. Hay que establecer también mejores mecanismos para mejorar la salud pública, acortar la lista de espera, tener más especialistas, más recintos médicos en que puedan ser bien atendidas las personas. Para eso se necesitan más recursos. Por eso es importantísimo que Chile aborde una reforma tributaria que haga que los que más tienen, que son un grupo no más allá del 2%, contribuyan al bienestar de toda nuestra sociedad. Si vivir en comunidad significa que los que tienen más contribuyan con más recursos. Y lamentablemente, y tienes razón tú, Guillermo, esto ha estado estancado porque la oposición ha experimentado y ha tenido una política de bloqueo y obstrucción a estos dos proyectos legislativos, el de reforma previsional, que mejora las jubilaciones, y de reforma fiscal, que tiene que ver con los impuestos, ha establecido una posición cerrada. Y lo ha hecho en el Congreso, donde han votado toda la oposición en contra, y también lo han hecho los gremios empresariales, que le ha ido muy bien en todo este tiempo, a los bancos, en fin, pero también se oponen a hacer su contribución. Y lo que está haciendo el ministro Mario Marcel, con un talento y una persistencia que la verdad que llega a impresionar, porque no se ha milanado ante ningún, le han dado 10 portazos en la cara al ministro de Hacienda, los gremios empresariales o la oposición. Sin embargo, él sigue adelante porque sabe que Chile necesita tener mayores ingresos para poder producir mayor dignidad a sus ciudadanos. Y están en eso, están discutiendo detalles de cómo avanzar y buscando los puentes para abrir un diálogo que permita que Chile pueda despegar de alguna manera en materia de dignidad a todos sus ciudadanos. Yo confío y respaldo plenamente al ministro Marcel en una tarea titánica, Sí. titánica, hacer que los que más tienen abran un poco la mano para que Chile viva mejor. Sí, no, yo creo que ahí hay todo un desafío. Yo creo que el ministro Marcel sigue los lineamientos del Fondo Monetario, los adecua al programa de gobierno del presidente Boric, pero claramente tiene que vencer la desconfianza que hay del ambiente, ¿no? Y los temas de corrupción. O sea, yo creo que el tema, créeme, que yo no lo envidio para nada, pero sin lugar a dudas tiene que generar una capacidad de negociación. El tema está aquí, esa capacidad de negociación tiene que ser mucho más estructurada y hoy día está fragmentada. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que es mucho más complejo. Y algunos piensan que mejor que esto quede así mientras no haya una nueva constitución, por lo cual la vista se va al Consejo Constitucional, ya que está trabajando y avanzando. ¿Tú crees que por ahí va una solución o por lo menos una alternativa? Porque finalmente se trata de reformas estructurales.
Y se requiere también una constitución. Volvemos a un debate, digamos, del año pasado o antepasado. Yo quisiera volver a lo que estábamos conversando del pacto fiscal, porque me parece que mantener la incertidumbre de cómo Chile va a tener más ingresos para poder mejorar la vida de todos, que es una necesidad, no es un gustito que se quiera dar este gobierno o el que venga, es una necesidad. Si hoy día Chile está con un déficit estructural que hasta ahora lo ha logrado compensar endeudándose con el exterior, con el sistema financiero internacional. Hoy día tenemos niveles de deuda históricos y eso, sin duda, eh, grava las perspectivas de vida de todos los habitantes de Chile. Por eso tenemos la necesidad de poder tener mayores ingresos y yo creo que mantener la incertidumbre no es negocio para el gobierno, ¿no? En primer lugar, pero tampoco para los empresarios. ¿Quién sabe qué es lo que nos depara el futuro? Tener reglas claras ahora, incluso acordadas en un ambiente de diálogo, donde todos puedan conseguir sus objetivos, donde haya incentivo a la inversión, donde haya incentivo al ahorro, pero también haya mayores recursos asegurados para que el Estado pueda asegurar la vida de las personas, sin duda tiene muchas ventajas también para los propios empresarios. Sí. Bueno, yo veo una lucecita de esperanza en parte de la derecha, ya no confío en los republicanos, la UDI ha pegado portazos todos los días, pero hay gente que sí quiere dialogar y me parece que en algunos sectores de Renovación Nacional entienden que Chile no puede congelarse en el tiempo. Chile tiene que avanzar y han estado disponibles en mayor medida a este diálogo económico por el futuro, por el progreso de todos, que es el que está llevando el ministro Mario Marcel. Sobre el proceso constitucional, Guillermo, yo no creo de verdad con la correlación de fuerzas que hay ahí, donde casi 2/3 de los integrantes del Consejo Constitucional pertenecen a un sector político que tradicionalmente ha bloqueado los avances de las grandes mayorías, ha bloqueado los avances de los trabajadores y las clases medias, pueda entregar las soluciones que este país necesita y merece. Pero bueno, somos democráticos, vamos a acompañar este proceso, vamos a hacer nuestras propuestas y esperamos que la Constitución al menos no declare inconstitucional las ideas progresistas como lo hacía la Constitución de la dictadura. No, bueno, esa, digamos, tú te refieres al famoso artículo octavo, que finalmente se modificó en una reforma de junio, julio, si no me equivoco, del año 89, digamos, en su minuto. Así es. Pero Sí. también me refiero a numerosos avances y progresos que plantearon nuestros gobiernos y que el Tribunal Constitucional los revisó, como fue cuando dotamos al CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, de dientes y garras para proteger a la gente de todos los abusos que hacían las grandes empresas, o cambio en el Tribunal de la Libre Competencia, o temas sindicales también, y el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales y eso que se habían conseguido con quórum altísimo. Bueno, a eso me refiero que no declaren nuestras ideas como inconstitucionales. No, yo creo que sería, bueno, si fuera en esa línea sería un error porque es debilitar la democracia al final del día, digamos, y eso todos aquellos que, desde lo que sea una verdad oficial hasta que sean un modelo de sociedad tipo, claramente como están fuera de lo que es la construcción de bien común realmente, y eso se requiere un aporte de todos, por mucho que podamos estar en desacuerdo, pero claramente estamos en el mismo espacio, como si hoy día debemos estar en el mismo libro y ojalá en la misma página, o sea, si no estamos mal. Así es, en la división, el enfrentamiento, el clima de riña, hasta de reyerta incluso que uno ve en el Congreso o entre los distintos actores políticos, incluso al interior del oficialismo, que a veces por disputa y rencilla, intransigencia o malentendido, yo creo que está lamentablemente demasiado expandido en estos días. Yo espero que logremos de alguna u otra manera poner la pelota contra el piso, llamar a la calma a todos los actores políticos y decirles que evidentemente este espectáculo que da la clase política no es edificante, no es la que la gente espera, censura siempre ver a sus representantes enfrentados de manera intransigente y con un odio a veces muy grande con sus adversarios políticos y espera que todos se sienten, se junten, conversen y lleguen a acuerdos para mejorar la vida de todos y todas. Si finalmente hoy día
el pueblo chileno, los trabajadores, la clase media, tiene enormes necesidades económicas, sociales, educacionales, humanas, y espera que los que están a cargo del Estado simplemente se pongan de acuerdo para mejorar su vida. Y en eso hoy día estamos al debe. Sí, no, yo creo que hay mucho que hacer y hay que estar preocupados porque la fragmentación no le hace bien a la democracia, porque efectivamente aparecen los grupos que están en las antípodas estableciendo y tratando de imponer una agenda que no dice relación con lo que quiere todo el resto del país. Y con todas nuestras diferencias, digamos, se requiere una cosa distinta. Yo creo que acá hay que fortalecer la democracia y el diálogo es fundamental. Así es, y el gobierno, por lo menos el presidente Boric, ha sido bastante perseverante en la idea de poder producir la unidad de todo y todas. Claro, ha habido errores no forzados, improvisaciones, actos de corrupción como los que estamos viendo, pero finalmente Chile necesita resolver los grandes problemas y dilemas que lleva hace mucho tiempo sin resolver y que tienen que ver con la mejora para la inmensa mayoría de los chilenos, para que todos tengamos lo que nos corresponde y podamos vivir dignamente. Y eso es posible. Esto se puede hacer siempre que nos pongamos de acuerdo y comencemos a resolver los problemas. Así que vamos a aportar durante las semanas que vienen con distintas iniciativas para que realmente estemos a la altura de la responsabilidad y el compromiso que asumimos con todos los chilenos y chilenos cuando postulamos a estos cargos de representación popular. Leo Soto, muchas gracias, diputado del Partido Socialista, muy amable de estar con nosotros, ya invitado frecuente a nuestro programa y se agradece, primero por la perspectiva, por el aporte y por supuesto por colocar esa cuota necesaria de diálogo ciudadano y político que nuestro país necesita. Así que muchas gracias nuevamente, Leo. No, gracias a ti, Guillermo, y gracias a este espacio que yo creo que para los que puedan seguirlo, van a encontrar siempre una reflexión seria, calmada, que busca con perspectiva de futuro, buscar que Chile mejore y no que se suma en una espiral de discusiones sin sentido, rencillas, riñas, que a nadie ayudan. Así que gracias por este espacio, Guillermo, y por tu No, conducción. no, gracias a ti. Y a usted que nos sigue semana a semana, bueno, acá le hemos dejado todos los elementos para que usted converse con sus amigos, su familia, su entorno, porque la democracia se fortalece dialogando y ese diálogo lo hacemos cada uno de los ciudadanos y después lo expresamos en nuestra votación. Así que aprovecho lo que el diputado Leo nos ha comentado sobre varios temas que son relevantes sobre, yo diría, digamos, el complejo momento que está viviendo nuestro país, darle la fuerza necesaria para que el presidente pueda salir adelante con todo lo que eso significa, que no es fácil. Convérselo, dialogue, dialoguemos porque así fortalecemos nuestra democracia. Y si usted quiere apoyar alguna iniciativa popular de norma, había plazo hasta el viernes 7, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Así que esperamos, vamos a ver qué es lo que sucede ahí con la participación ciudadana en este proceso constitucional. Por nuestra parte, muchas gracias, de parte de Infogate, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.